La saga de llibros Dune de Frank Herbert, con más de 20 entregues en el mercado, y una de las noveles más exitoses de todos los tiempos, y una pilastra fundamental de la cultura pop. Si casi, la aventura espacial non tuvo tanto éxito en el mundo del cine. El primer intento de afaer Dune al mundo del cine foi en 1974 de la mano del cineasta surrealista chileno Alejandro Jodorowsky. Ya conocido internacionalmente pol so filme de culto El Topo o la esotérica La montaña sagrada, Jodorowsky quería llevar la adaptación del libro más allá. Quería figurar la su alma artística na cinta y convertirla nunha experiencia en sí mesma. Con un elenco de actores tan peculiar como David Carradine, Salvador Dalí, Mick Jagger y Orson Welles, entre otros, y ni más ni menos que Pink Floyd para componer la banda sonora, Dune de Alejandro Jodorowsky era una obra tan grande y ambiciosa que ningún estudio atrevióse a producirla. En 2013 surdiría Dune, la versión de Jodorowsky, un documental que rexunta toles les idees y testimonios del proyecto que nunca vio la luz. En 1984, el director David Lynch atrevióse col so tercer largometraxe a faer la novela y estrenó Dune, que non foi bien acollida por la crítica y resultó ser un fracaso comercial. Agora, en 2021, el mundo del cine recibe de nuevo Dune, esta vegada sol güeyu del director canadiense Denis Villeneuve. Arrakis, el planeta del desierto, queda en manes de la Casa de los Atreides, después de que el emperador venza la explotación de las reserves de especia, una de las materias primes más pervalibles de la galaxia, y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida. El duque Leto, la dama Jessica y el fiu Paul Atreides lleguen al planeta con la esperanza de recuperar la sonadía de la so casa, pero bien llueu van desenvueltos en una trama de traiciones y engaños que va a llevarlos a cuestionar el so en fotu entre los sos más allegados y a valorar a los autóctonos del planeta, los Fremen, una fonduxe de habitantes del desierto con una estrecha relación con la especia. Villeneuve conforma una space opera con una implacable guapura visual. Una historia pausada, con un ritmo correcto, que atina en tomar lo necesario y no peca de intentar sintetizar toda la historia en 2 horas de metraxe como la adaptación de Lynch. Al pie de un elenco acertado, con un Timothée Chalamet fondo, que nos empón mientras todo el metraxe, y como non, una banda sonora brillosa compuesta por Hans Zimmer, Dune álzase como una de las mejores películas del año y la adaptación que la novela mereciese. Con una remortina ya en camín que ya cunta con luz verde por parte de la productora, parece que el universo de Dune de Denis Villeneuve nun fixo más que empezar.